Hermanos, abrimos nuestras Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos. Dice así la palabra del Señor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Como ya hemos dicho, si nosotros queremos entender correctamente el mensaje del libro de Apocalipsis, una de las cosas que debemos hacer es, por así decirlo, ponernos en los zapatos de estas 7 iglesias en Asia Menor y de todos estos creyentes que las componían. Ignorar las circunstancias en las que estas iglesias se encontraban nos llevarían a fallar a nosotros en las razones por las cuales el Señor Jesucristo les envió esta revelación por medio del apóstol Juan. Pero también ignorar sus circunstancias nos llevaría a fallar en la relevancia que ha tenido este libro para todos los cristianos después de ellos, incluyéndonos a nosotros el día de hoy. Estas iglesias, como ya sabemos, estaban sufriendo sobremanera. Unas estaban siendo perseguidas por el Imperio Romano. Algunas de ellas inclusive ya habían experimentado el derramamiento de la sangre de los suyos. Otras estaban sufriendo los ataques satánicos en forma de falsos maestros y falsas enseñanzas que estaban viniendo a ellas con el propósito de que se desviaran de la verdad. Otras estaban sufriendo esos mismos ataques, pero desde adentro. Ya no por medio de falsos maestros itinerantes que andaban por ahí tratando de infiltrarse en esas iglesias, sino por medio de algunos que, llamándose creyentes y quizás hasta teniendo algún rol de liderazgo en estas iglesias, querían destruirlas desde adentro, buscando que ellas se comprometieran con el mundo, que vivieran como el mundo, que pensaran como el mundo, que desearan lo que el mundo desea. Y habían otras que, por el contrario, ya estaban a punto de morir espiritualmente. Nosotros ignoramos esto, no podremos entender el mensaje del libro de Apocalipsis. Este libro es un libro para la iglesia militante. Es decir, es el libro para la iglesia en esta vida, para la iglesia en su peregrinaje en este mundo. Apocalipsis es el libro para la iglesia en su camino a la gloria. Y el mensaje que la iglesia militante, que nosotros en esta vida necesitamos escuchar es el siguiente: Dios, por medio del Cordero, ha obtenido ya la victoria para su pueblo. Este es el mensaje que se nos ha descrito a todo lo largo del libro. El creador del universo diseñó un plan en la eternidad para manifestar la grandeza de su gloria en la salvación de un pueblo. Y Él ha gobernado la historia del universo de tal manera que todas las cosas que han ocurrido, que ocurren en el presente y que van a ocurrir, sirven para el cumplimiento de ese plan. Y en el centro de ese plan está el Señor Jesucristo. Dios el Hijo, encarnándose, haciéndose como uno de nosotros, no solo para vencer a la serpiente y a todo el resto de nuestros enemigos, sino también para ganar para nosotros aquel lugar que Dios diseñó en la eternidad para su pueblo. Fue por esa razón que en esta 7ª visión
El Señor Jesucristo le mostró a Juan la belleza de la iglesia en gloria. En medio de sus circunstancias, luchando contra todo lo que estaban luchando, pasando en medio de tantas tribulaciones físicas y espirituales como las que estaban pasando, estos hermanos debían entender el plan de Dios para ellos. Ellos debían tener claro lo que ellos eran a los ojos de Dios por su fe en el Señor Jesucristo. Ciertamente para el mundo ellos eran abominables. Para el mundo, Babilonia era lo que los hombres debían desear. Este mundo secular, para lo cual ellos debían vivir. Pero para Dios, estos cristianos, estas iglesias, por su unión espiritual con Jesucristo, eran más bien como una ciudad llena de fulgor. Como una ciudad adornada con innumerables piedras preciosas en la cual mora Dios por la eternidad. Ellos eran aún en esas circunstancias lo que realmente tenía valor en este mundo. ¿Por qué entonces se iban a dejar engañar por Babilonia? ¿Por qué entonces estos cristianos iban a dejarse seducir por este mundo y sus cosas, sabiendo lo que ellos eran a los ojos del Señor? Lo que Dios había logrado ya para ellos y lo que Él tenía preparado para su pueblo en la eternidad era infinitamente mejor de lo que este mundo les podía ofrecer. ¿Cuál debía ser su respuesta? La perseverancia. Y esa fue la razón por la cual el Señor nos dejó este maravilloso libro, para que perseveráramos en medio de esta vida, para que en medio de nuestras circunstancias, en medio de esta pandemia, en medio de nuestras luchas y aflicciones como padres y madres, como esposos y esposas, como hijos y empleados, nosotros, la iglesia de Cristo, podamos seguir caminando con los ojos de nuestra fe puestos sobre la meta que es la vida eterna con Dios y el Cordero. Y es mi oración que en el tiempo que llevamos estudiando este libro, el Señor nos haya estado preparando para lo que viene. Algunos entre nosotros, como muchos o algunos de estos creyentes en Asia Menor, no han estado tomando en serio la vida cristiana. Y se han dejado seducir ya por el mundo. Pero sepamos esto, Dios sacará a luz la verdad. Otros están viviendo como si no tuvieran esperanza. Y si hay algo que el libro de Apocalipsis nos ha mostrado, es la indescriptible esperanza que Dios nos ha dado a nosotros en su Hijo Jesucristo. Vivamos entonces así, con esperanza. Pero también se acerca rápidamente la persecución de Babilonia. Este mundo secular nos va a perseguir a nosotros como iglesia de Cristo. ¿Estaremos nosotros listos entonces para cuando eso llegue? Pero ahora, al puro final del libro, pero con el mismo propósito, el Señor Jesucristo va a llevar la mente de Juan y de estos creyentes al puro principio, al jardín del Edén. Aquel lugar físico en el que Dios puso al hombre al principio de la creación, el cual tenía el propósito de señalar a otro lugar, al verdadero Edén. Y el Señor hace eso mostrándole a Juan no solo la renovación de los cielos y la tierra en el capítulo 21, sino también en estos 5 versículos en el capítulo 22, mostrándole la renovación del Edén. El Edén renovado. Así como inició la historia del universo en un jardín, así mismo va a terminar. Pero no con el mismo jardín restaurado, no, con uno totalmente renovado. Y eso será lo que estaremos viendo el día de hoy. El Edén renovado. Y lo haremos viendo al menos 5 cosas que se nos muestran en nuestro pasaje que Dios renovará del jardín del Edén para su pueblo. Y cabe recordar que todo esto es lenguaje simbólico. Todo esto son símbolos. El lenguaje que leemos en estos versículos, al igual que el resto del libro, es simbólico.
El jardín del Edén en el que vivieron Adán y Eva antes de ser expulsados existió, fue real. Pero existió en parte para señalar a una realidad espiritual mayor, a la iglesia en gloria, el verdadero Edén. Entonces todo esto es lenguaje simbólico. El Señor va a usar aquí la ilustración del Edén y de este renovado para enseñarle a Juan y a todas estas iglesias y a nosotros el día de hoy la realidad espiritual de la cual gozará la iglesia en la gloria. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace esto el Señor? Bueno, mostrándole primero a Juan un río. Y ese es el primer punto del sermón. El río de agua de vida. Versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el contexto de esta nueva visión están, como veremos en unos momentos, no solo los primeros 3 capítulos de Génesis, sino también la profecía de Ezequiel. En Génesis capítulo 2, versículos 10 al 14, leemos lo siguiente. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, o Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. En Edén entonces, cuando Dios creó el jardín, Dios puso en él un río con el propósito de irrigarlo, de mantenerlo, de cuidarlo. Ese río, después de pasar por el jardín, se dividía en 4 ramas o 4 brazos. Ahora, vayamos un momento a Ezequiel capítulo 47. En esta profecía y como parte de esa visión del templo restaurado al final de los días, aquí en el capítulo 47, Dios le muestra al profeta lo siguiente. Versículo 1. Ezequiel capítulo 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. En la profecía de Ezequiel,
Este río sale de debajo de la puerta oriental del templo. Poco a poco se nos dice que este río se va haciendo más y más profundo hasta que ya el profeta no puede pasar sino a nado. En Edén, en ese lugar donde Dios visitaba ocasionalmente al hombre, había un río. Más adelante en la revelación de Dios, Dios le promete al profeta Ezequiel que vendrá un río que saldrá del templo, que Dios restaurará al final de los días. Y ahora, en la consumación de todas las cosas, aquí en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor lo vaya a renovar todo, ese río que va a ser resplandeciente como el cristal por su pureza, sale ahora, ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Algunos ven en este simbolismo una referencia al Espíritu Santo, esas aguas de vida. Recordemos que en el Evangelio de Juan el Señor hace referencia al Espíritu Santo hablando de esos ríos de agua viva que correrán en el interior de los creyentes. Otros interpretan este río de agua de vida como la promesa de vida abundante que Dios le hace a su pueblo. Otros, viendo la profecía de Ezequiel como esa abundante gracia de Dios que va aumentando y aumentando y aumentando cada vez más, se va haciendo cada vez más y más profunda para satisfacer la sed de su pueblo. Sin embargo, yo creo que lo que este río representa aquí, saliendo del trono de Dios y del Cordero, en este nuevo Edén, es que nosotros los creyentes en la eternidad viviremos de la fuente de la vida que es Dios mismo y del Señor Jesucristo. Por la eternidad, ellos serán nuestra fuente de vida. Este río entonces va a representar la infinita, por así decirlo, vitalidad de la vida que Dios tiene preparada para los suyos en la eternidad. Vida eterna, porque nuestra vida viene de Dios. Ahora, ¿qué más vemos en este nuevo Edén? Vemos el árbol de la vida. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, cuando leemos inicialmente este versículo, pareciera raro que un único árbol estuviera a ambos lados del río. Muchos comentaristas han intentado explicar lo que Juan quizás quiso decir aquí con sus palabras en el original. Lo que la mayoría de comentaristas cree es que el río y el árbol estaban cada uno al lado de esta calle de oro en la Nueva Jerusalén. Recordemos que en el Apocalipsis 21 hay una calle de oro que atraviesa la ciudad de la Nueva Jerusalén. Entonces unos dicen, bueno, el río pasa a un lado de esa calle y el árbol está al otro lado. Otros piensan que más bien ese término árbol es un plural singularizado, por así decirlo. Y viendo la profecía de Ezequiel, que ¿cuántos árboles habían? Muchísimos árboles, que producían su fruto a su tiempo, ¿verdad? Piensan que entonces son muchos árboles de la vida a cada lado del río. Ahora, eso no es lo importante de este versículo. Lo que el Señor le quiere mostrar a Juan es el árbol de la vida. Y de nuevo en Génesis 2:9 nosotros leemos lo siguiente: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En Edén entonces, en el primer Edén, Dios había plantado un árbol de la vida. En Ezequiel 47, que es de nuevo otro de los contextos de esta visión que el Señor le mostró a Juan, el profeta dijo que vio que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. A su tiempo madurará, dijo el profeta, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. En Edén entonces este árbol en medio del huerto le daría al hombre la inmortalidad si él hubiera pasado la prueba de Dios. Eso es lo que ese árbol representa, la inmortalidad. Si Adán hubiera pasado la prueba que Dios le dio en Edén,
él hubiera podido comer de ese fruto, de ese árbol, y tener la vida eterna. En Ezequiel, esos árboles que estaban a cada lado del río darían su fruto para comer, sin faltar, y hojas para medicina, o como dice Apocalipsis, para sanidad. Aquí en Apocalipsis entonces el Señor le está mostrando a Juan este mismo árbol de la vida, ese símbolo, produciendo abundancia de frutos, 1 por mes dice, y hojas para la sanidad de las naciones. Y aquí tenemos que ver que esto es un lenguaje simbólico, porque recuerden que aquí no va a haber noche, no va a haber horas, en la eternidad no hay tiempo, no hay segundos, no hay minutos, no hay horas, no hay semanas, no hay meses, por lo tanto no pueden haber frutos por mes. Entonces esto es un lenguaje simbólico. Esto también nos apunta a nosotros cómo debemos interpretar el libro de Apocalipsis. Pero lo que el Señor le quiere dar a entender a Juan es la disponibilidad y la variedad de las bendiciones que el Señor tendrá para su pueblo en la eternidad. Infinidad de bendiciones por la eternidad de parte de Dios para su pueblo. Pero además, este árbol representa la vida libre de toda carencia física y espiritual que el Señor proveerá para su iglesia. La vida venidera, dijo Mount, será una de completa abundancia y perfección. Tercero, ¿qué más vemos en este Edén renovado? La inexistencia de maldición. Versículo 3, y no habrá más maldición. Apocalipsis 22 de nuevo no es un regreso al jardín de Génesis capítulo 2. Apocalipsis 22 es la llegada del pueblo de Dios al nuevo Edén. Aquel Edén era terrenal. Nosotros, la iglesia, somos el Edén celestial. Este es el nuevo Edén que le fue mostrado al apóstol Juan. Uno en donde no solo hay la vida eterna que solo Dios puede proveer para su pueblo, en donde hay bendiciones y provisiones espirituales infinitas para los creyentes por la eternidad. Pero uno también en donde no habrá más maldición. Nada que esté bajo la maldición de Dios existirá en este nuevo Edén, como fue profetizado por el profeta Zacarías. Zacarías 14:11. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. No habrá nunca más maldición, ni la mera posibilidad de maldición habrá. La maldición de Dios vino sobre la raza humana y sobre toda la creación por causa del pecado de Adán. Por eso fue que Dios maldijo al hombre y a la creación. Dios creó a Adán y lo puso a prueba en el jardín del Edén. De todos los árboles, como escuchábamos hoy en la clase dominical, podrás comer menos de uno. Si pasas la prueba, podrás comer del árbol de la vida y tendrás comunión conmigo por la eternidad. Pero Adán falló y pecó. Y en lugar de ganar esa vida eterna para sí mismo, para su esposa y para toda su descendencia, trajo la ruina para su posteridad. Adán entonces fue echado de Edén y por un pecado él perdió la vida en el paraíso. Y fue expulsado y se le prohibió, como dije, comer del árbol de la vida. Pero en el plan eterno de Dios, un segundo Adán vendría al mundo. Y vendría para deshacer todo lo que ocurrió con el primer Adán. Cristo vino para cumplir el pacto que Adán no pudo cumplir. Y ganar para su pueblo el acceso perpetuo. No solo a la vida que hay en Dios, sino a todas sus bendiciones. En Adán nosotros perdimos ese acceso al río de la vida, al árbol de la vida.
Pero en Cristo Jesús, por su perfecta obediencia, nosotros ganamos el acceso a todo aquello y mucho más. Porque no solo fue removido aquello que nos impedía el acceso a la vida eterna, sino que también fue removida la maldición bajo la cual nosotros estábamos por el pecado de Adán. Y la maldición que entonces nos separaba ahora a nosotros de Dios. La iglesia entonces no es una ciudad nada más. La Nueva Jerusalén es también un jardín, el jardín del Edén renovado, en el cual no habrá más maldición, porque nuestro segundo Adán, el Señor Jesucristo, sufrió Él en su cuerpo la maldición de Dios por nuestros pecados, para salvarnos a nosotros. Para que la maldición de Dios no fuera más en Edén. Lo que hizo el Señor Jesucristo no solo obtuvo para nosotros este nuevo Edén renovado, sino que obtuvo un Edén sin la posibilidad de que exista un día maldición. Apocalipsis 21, ¿qué fue lo que leímos? Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo eso lo trajo la maldición de Dios al hombre y a la creación por causa del pecado de Adán. Pero por lo que hizo el Señor Jesucristo, nada de eso habrá más en la gloria para la iglesia. En el nuevo Edén entonces no habrá más un árbol de la ciencia del bien y el mal, porque nosotros ya no estaremos a prueba, porque el Señor Jesucristo pasó la prueba por nosotros. No habrá más pecado ni maldición. Todo eso ha sido quitado por la obra perfecta de Cristo en nuestro favor. Cuarto, vemos también aquí en esta ilustración del Señor una nueva experiencia con Dios. Y digo nueva en un sentido que quizás no sea el correcto. Porque nosotros ciertamente experimentamos una relación con Dios y una comunión con Él. Pero lo que se nos describe en Apocalipsis 21 y 22 es algo que nosotros no estamos experimentando en esta vida. Entonces, lo que vemos aquí en los versículos 3 al 5 es una nueva experiencia con Dios. Dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. De nuevo, esta es la gran bendición que obtendremos en la eternidad. Dios y Cristo con nosotros para siempre. En Apocalipsis 21:3, que ese fue lo que se le prometió a Juan en aquella visión de la Nueva Jerusalén, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso es lo que hace, ¿recuerdan? De esta visión una utopía. Sí, estaremos sin pecado, no habrán tentaciones, pero estaremos con Dios y con el Señor Jesucristo por la eternidad. Esa es la gran promesa de Apocalipsis. Y esa promesa se vuelve a repetir aquí en el versículo 3. Y lo que el Señor le está dando a entender a Juan es, como dice Osborne, que todo lo que esta ciudad y este jardín representan para el pueblo de Dios, la vida eterna, abundancia de bendiciones y la absoluta seguridad serán posibles únicamente porque el Dios soberano y el Cordero estarán con su pueblo por la eternidad. Como hablábamos hace unas semanas, en la eternidad la iglesia no disfrutará de Dios ocasionalmente. Por lo menos su presencia, frente a frente, como lo hizo Adán antes de pecar. Y lo hará por medio de un representante, como lo hizo Israel, por medio del sumo sacerdote,
que se presentaba delante de Dios en favor de Israel. Esta será de alguna manera una nueva experiencia del creyente en la eternidad. Disfrutar la comunión con Dios continuamente delante de su presencia por la eternidad. Ahora, además, Juan ve que en este Edén renovado, dice, sus siervos le servirán, los siervos de Dios, literalmente sus esclavos le servirán. Y ese término que se traduce allí como servir, implica literalmente servicio y adoración. La idea detrás de ese término, servir, es ese servicio sacerdotal que se daba en el templo y en el tabernáculo en el Antiguo Testamento por parte del sumo sacerdote o de los sacerdotes de Israel. Eso es lo que implica. Y también ese servicio que Adán le debía a Dios. En Génesis 2:15 nosotros leemos, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. Y ese término labrar en el hebreo se traduce en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, usualmente con el mismo término que usa Juan aquí para decir servir. Es el término latreu, de adorar, de servir en obediencia a Dios. Adán fue puesto en el huerto del Edén para servir, no solo adorando a Dios cada vez que él venía a Adán al huerto del Edén, sino sirviéndole en obediencia a su palabra. Para eso fue creado Adán. Bueno, lo que el Señor le está diciendo a Juan y a estos creyentes en Asia Menor es que el propósito para el cual Dios creó al hombre se va a cumplir en este Edén renovado. Ahí nosotros, como criaturas de Dios, cumpliremos el propósito para el cual fuimos creados. Ahí serviremos a Dios, como nos dijo el Señor en Apocalipsis 1:6, como un reino de sacerdotes para Dios. Eso es lo que somos. Porque servimos a Dios y serviremos a Dios por la eternidad, no solo adorándole por la eternidad, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, sino sirviéndole en obediencia a su palabra, por la eternidad. Así como Adán fue llamado a labrar y guardar el huerto original, dijo Phillips, así también los redimidos tomarán la labor de esparcir la gloria de Dios por el universo por toda la eternidad. También leemos en el versículo 4 que dice, y verán su rostro. El rostro, como ya sabemos, expresa quién es una persona. Ver el rostro de Dios entonces implica conocerle a Él como Él es. Y ese fue el castigo que cayó sobre Adán por causa de su pecado. Él fue expulsado del jardín del Edén. Él ya no podría ver más el rostro de Dios por su maldad. Él fue excluido de la presencia de Dios para no ver más su rostro. Fue la petición que le fue negada a Moisés. Y Dios le dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Esa gran bendición de ver el rostro de Dios, de conocerle a Él como Él es, le fue quitada a Adán por su pecado. Le fue negada a Moisés. Le fue negada al pueblo de Israel, que tenía cortinas para no poder ver la presencia de Dios que estaba dentro del lugar santísimo. El mismo Señor Jesucristo dijo, a Dios nadie le vio jamás. Porque por causa de nuestro pecado, eso es imposible para nosotros. Porque Dios es santo. Sin embargo, Jesús sí prometió lo siguiente, Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En esta vida, por la culpa del pecado de Adán, todos estamos excluidos de ver el rostro de Dios. Aún nosotros los creyentes.
Moisés, él no pudo ver el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque había pecado en su carne y sería destruido si eso hubiera ocurrido. Nosotros en esta vida no podemos, no tenemos ese acceso. Pero en la Nueva Jerusalén, en este Edén renovado, el pueblo de Dios ya no tendrá ese impedimento. Aquel día será la gran culminación de la mayor esperanza de la iglesia, vivir eternamente en la presencia inmediata de Dios, viendo su rostro. En esta vida, dijo Phillips, usted quizá nunca vaya a conocer a un general famoso, a un presidente o una estrella de cine famosa, pero si usted pertenece a Cristo por medio de la fe, usted verá el rostro de Dios. Ahora es peligroso para nosotros ver a Dios, pero en la eternidad ya no habrá peligro para nosotros, porque seremos vestidos incorruptibles, gloria, y así podremos ver a Dios por la eternidad. Además, dice Juan, su nombre estará en sus frentes, y recordemos que representa esto. Esto representa que nosotros le pertenecemos a Dios, que somos suyos. El mundo, ¿qué tiene? ¿Cuál nombre es el que tiene? Tiene la marca de la bestia. Pero el pueblo de Dios tiene el nombre de Dios en su frente, como el sumo sacerdote que tenía aquella banda en su frente que decía el nombre de Dios. A Él entonces le pertenecemos. Y Juan al final del versículo 4 repite esa afirmación que habíamos visto en el capítulo 21 sobre esa inexistencia de la noche o de luz de lámpara o de sol. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo a nosotros que en la eternidad la iglesia gozará de Dios como su luz y del Cordero. Y quinto, en este Edén renovado vemos el cumplimiento de nuestro primer llamado. Versículo 5. Y reinarán por los siglos de los siglos. En Génesis 1:28 el Señor llamó a Adán a fructificar, a multiplicarse, a llenar la tierra y a sojuzgarla y a señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios había creado a Adán y lo había llamado a reinar o a señorear sobre todas las criaturas que él había creado. Por medio del profeta Daniel, después de que Daniel ve al Señor Jesucristo yendo hasta el anciano de días y recibir de él el dominio eterno, Daniel dice lo siguiente en Daniel 7:18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. En el día final, dijo Daniel, eso fue lo que vio en su profecía. Cristo va a recibir todo el dominio, pero los creyentes van a recibir también el reino para reinar con el Señor por la eternidad. Esto es algo que Dios siempre nos ha prometido a su pueblo. El Señor le dijo a sus discípulos en Lucas 22, 29 y 30, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Un reino para qué? Para reinar. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Cuál fue una de las promesas de Cristo a las iglesias en Asia Menor? Ustedes perseveran, se sentarán conmigo en mi trono. Pablo le dijo a Timoteo, si sufrimos también reinaremos con él. La Biblia entonces, mis hermanos, termina mostrándonos a nosotros los creyentes la renovación de la creación original. La promesa de que seremos un reino,
de que reinaremos con Cristo, de que nos sentaremos con Él en su trono, se cumplirá en la eternidad para los que perseveran en la fe en esta vida. En la eternidad veremos nosotros el cumplimiento del Salmo 8. Cuando lleguen a su casa, léanlo. El Señor Jesucristo es el cumplimiento inmediato del Salmo 8, pero también nosotros somos en Cristo. Hermanos, ¿a qué otra cosa nos debe llevar esta visión de este Edén renovado que le dio el Señor Jesucristo al apóstol Juan, sino a la adoración de nuestro Dios? A vivir nuestras vidas no para nosotros ni para este mundo, sino para el Señor. Hermanos, lo que le fue mostrado al apóstol Juan fue lo que está preparado para la iglesia en la eternidad por lo que hizo el Señor Jesucristo en nuestro lugar. En el Edén terrenal con Adán, nuestro padre, nosotros los hombres lo perdimos todo. Perdimos la posibilidad de tener cuerpos perfectos, una genética inmaculada, sin corrupción. Perdimos el dominio de la creación que ahora se nos opone por causa del pecado de Adán. El hecho de que ahora un virus microscópico pueda matar a cientos de miles de personas alrededor del mundo, eso ha ocurrido, ¿por qué? Por causa de la maldición que vino al mundo por causa del pecado de Adán. Los virus estoy seguro que existían cuando Dios creó el universo, pero no estaban en contra del hombre. Lo más grande que perdimos fue la posibilidad de ver el rostro de Dios y de tener comunión con Él por la eternidad. Y eso lo perdimos en Adán. Pero por la obra de gracia de Dios, el Señor Jesucristo vino a este mundo para ganar para nosotros un Edén infinitamente mejor. Uno en el cual no hay ni la más mínima posibilidad de volver a enfermar, ni de sufrir, ni de morir, ni de ser echados delante de la presencia de Dios. Nunca más. En Adán había esa posibilidad, pero en Cristo eso nunca podrá ocurrir. No solo vivió Cristo la vida perfecta que Dios requería de nosotros, sino que sufrió la maldición que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados. Hermanos, la Biblia tiene 1189 capítulos. Dos capítulos, los dos primeros capítulos de la Biblia nos hablan a nosotros de lo que era al principio. Dos capítulos al final nos hablan de lo que Dios logró después de 1185 capítulos de estarnos hablando a nosotros de la redención que Él planeó y cumplió y logró en Cristo Jesús. Estos dos últimos capítulos de Apocalipsis nos están diciendo a nosotros lo que Dios logró por medio de Cristo Jesús, por nosotros, su pueblo. Y hoy celebrando la cena, el Señor quiere que nosotros meditemos y nos gocemos en este regalo de gracia que Él nos ha dado en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo entonces, hermanos, vamos nosotros a dejarnos seducir por este mundo? Este mundo no tiene nada que ofrecernos más que la muerte. Perseveremos entonces, sabiendo la esperanza que tenemos nosotros frente a nosotros en la eternidad. Perseveremos entonces, viviendo para el Señor, sirviéndole, viviendo nuestras vidas en obediencia a su palabra, muriendo a nosotros mismos, muriendo a nuestros deseos mundanos, para gozar un día de ese jardín que el Señor ha preparado para nosotros, su pueblo. Y déjeme hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que lo tiene a usted, hermano? ¿Qué es lo que nos tiene a nosotros atados a este mundo? ¿Qué es lo que nos está impidiendo serle fieles al Señor?
¿Qué es lo que nos está impidiendo servirle a Él con todo nuestro ser? ¿Es un esposo? ¿Una esposa? Nada de eso va a existir en la eternidad. En el primer Edén sí había un esposo y una esposa, Adán y Eva. En este Edén renovado está el Señor Jesucristo y su esposa, la iglesia. No habrán más matrimonios. ¿Es eso lo que lo tiene usted atado a este mundo? ¿Es quizás un carro lo que lo tiene usted atado, trabajando día y noche sin poder entonces leer la palabra de Dios, sin venir a la iglesia, sin tener comunión con sus hermanos, sin servirle al pueblo de Dios? ¿Es una casa? ¿Es un trabajo? ¿Qué es lo que nos tiene atados a este mundo, mis hermanos? El Señor nos está mostrando aquí la gloria que tendremos nosotros en la eternidad. Vivamos para Él. Dejemos ya entonces nuestra negligencia espiritual. Dejemos la mediocridad espiritual. Levantémonos, confiando en la gracia infinita de Dios, y vivamos para Él. Ustedes, niños y visitas que nos acompañan en esta tarde, solo hay dos posibilidades para usted. O usted está en Adán, lo que hay para usted es maldición y muerte. Usted está en Cristo por medio de la fe. Y ahí es donde usted tendrá esperanza de vida eterna. Vaya al Señor Jesucristo. Entienda que solo en Él hay esperanza para pecadores como nosotros. Clame por misericordia y perdón, que Él no echa a los que vienen a Él en humildad y en arrepentimiento. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo que nos has regalado para meditar en este pasaje en Apocalipsis 22. Señor, hemos leído estos versículos, hemos leído tu palabra y confiamos que tu Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Te pido, Señor, que podamos nosotros ser exhortados y animados con esta visión que tú le diste al apóstol Juan, para perseverar en la fe, para perseverar en medio de este mundo malo, para luchar contra las seducciones de este mundo, para dejar nuestra negligencia, para ser valientes y para vivir entonces para tu gloria. Oh Señor, te pedimos por aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, que ellos entiendan la gravedad de estar en Adán, la esperanza que hay para el pecador en Cristo Jesús. Señor, salva hoy, para tu gloria lo pedimos. Amén. Hermanos, hoy también tenemos el privilegio y el gozo de participar de la mesa del Señor. El Señor nos invita a participar de este memorial sagrado. Pero antes quiero leerles el pasaje en 1 Corintios 11, 27 al 32. Cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El Señor entonces, hermanos, nos invita al día de hoy a participar de este memorial sagrado. Y están invitados todos aquellos que pueden dar testimonio de haber sido salvados por la gracia de Dios. Los creyentes que pueden dar fe o evidencia de su fe, evidencia de que han sido rescatados del mundo por Dios, son los únicos que son dignos. No por alguna dignidad en ellos, no porque sean muy buenos cristianos,
¿no? Únicamente por Cristo Jesús. Es Él quien nos hace dignos de participar. Es por tanto, está invitado todo creyente que da fe, evidencia de su fe, y que ha sido bautizado bíblicamente por inmersión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que quiere participar de este memorial para guardar las apariencias, sin hacer un autoexamen de su vida, creyendo que Él es digno por algo que ha hecho para participar, esa persona no debe hacerlo. Eso lo hace indigno de participar. Aquel inclusive que, llamándose cristiano, vive una vida de pecado, lujurias, fornicación, palabras inmorales, pensamientos impuros, mentiras, vicios. Esas personas tampoco deben participar si están en esa condición, porque no están dando evidencia de haber sido rescatados por el Señor Jesucristo. En cambio, todos aquellos que contritos y humillados vienen clamando al Señor por perdón y auxilio, confesando sus pecados, tienen la promesa divina del perdón y están invitados a participar. Si usted no es miembro de una iglesia bíblica en orden, que esté cuidando de su alma, le pedimos que se abstenga de participar. Si usted es miembro de otra iglesia, está siendo cuidado por su pastor, está viviendo una vida digna del Evangelio, usted puede participar. Si usted está pidiendo la membresía de esta iglesia y aún no le llega, le pedimos también que se abstenga esperando, teniendo esa esperanza de que muy pronto va a poder participar con nosotros. Vamos a tener entonces un espacio para reflexionar en la bondad de nuestro Dios para con nosotros. Acercarnos a Él contritos y humillados, sabiendo que en Él hay perdón, confiando en su bondad. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti, confesando nuestra maldad, confesando nuestros pecados. En lo privado, hemos venido a ti confesando esos pecados específicos con los cuales te hemos ofendido. Pero nos acercamos a ti sabiendo que en Cristo Jesús hay perdón para nosotros. En Cristo Jesús tú nos has lavado de nuestra maldad. Por su muerte hemos sido nosotros sanados. Concédenos, Señor, tu bendición, para que con agradecimiento podamos nosotros celebrar este memorial sagrado
de la muerte de tu Santo Hijo Jesús, lo podamos hacer con fe y en la comunión del Espíritu Santo, para que podamos ser nosotros fortalecidos con este alimento espiritual. Pedimos estas cosas en los méritos de Cristo. Amén.